Shalom familia, nos encontramos de nuevo en este programa Torah para la vida diaria, en donde estudiamos cada semana, semana tras semana, la porción bíblica de la semana. En esta porción nos encontramos con la parashá Pinjas. Esta es una parashá que tiene mucho contenido para estudiar, para ser analizado hoy en día. Esta parashá tiene varios tópicos, varios temas muy interesantes que realmente lo podemos estudiar cada uno por separado. Entre los aspectos que se toca esta parashá, vemos que el Eterno le dio el pacto de paz a Pinjas por el acto heroico que tuvo. También vemos que esta porción bíblica nos habla de lo que es el censo de los israelitas después de la plaga en la cual murieron 124,000 personas. También tenemos la repartición de las tierras entre las tribus. Tenemos el caso de las hijas de Zelofhad, que es presentado ante Moisés. Y también tenemos lo que es que el Eterno nombra a Yoshua como sucesor de Moisés. Y la parashá, la porción bíblica de esta semana, termina en la mención de las ofrendas que se debía presentar diariamente y las ofrendas que se presentaban en Shabbat, en el día de reposo, y también las ofrendas que se presentaban en cada una de las festividades. En esta parashá, la parashá Pinjas, vamos a tocar uno de los puntos, y es con el primer versículo de la porción bíblica. De ese primer versículo de la porción bíblica, en Números 25, versículo 11. Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas, al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa. Esa es la versión de la Torah de Emé, pero también tenemos aquí lo que es la versión de la editorial Jerusalén. Dice que hizo volver mi furia sobre los hijos de Israel, al celar por mi celo entre ellos. Este es un versículo muy interesante, porque si hacemos un recuento, esta parashá, esta porción bíblica, está conectada con Balak, con la porción bíblica anterior. Y vemos que en la porción bíblica anterior, luego del episodio de Balak, vemos que Bilán le revela a Balak, como lo encontramos en Números 24, el secreto de cómo hacer que los hijos de Israel cayeran en pecado. Entonces dice en Números 25:1 que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y esto encendió la ira del Creador. Entonces el pueblo entró en un libertinaje sexual, en el cual uno de los jefes de las tribus tomó a una midianita y se fue para la tienda de reunión, y en el Mizcán allí tuvo relaciones sexuales frente a todas las personas. Y todas las personas se quedaron atónicos. Oye, ¿qué está pasando acá? Y Pinjas, hijo de Eleazar, como lo dice el versículo 7 de Números 25, dice: Pinjas, hijo de Eleazar, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, vino tras el hombre de Israel a su tienda y la traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Entonces pasó la plaga sobre los hijos de Israel y murieron 24,000 personas. Esta es la conexión. Vemos, así termina la parashá anterior. Y ahora comienza, después de este acto heroico, donde Pinjas hace este acto de celo, celando cada uno de los misbot, cada uno de los preceptos del Creador. Hace este acto. Luego el Eterno, en esta parashá que se llama Pinjas, le da un pacto de paz. Pero aquí es interesante, porque vemos que Pinjas se llena de ira en contra de la deshonra que se estaba haciendo en ese momento y detuvo bruscamente esa acción. Pero la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo fue que se llegó acá? ¿Cómo fue que se llegó al punto donde un hombre y una mujer, delante de uno de los lugares, la tienda de reunión, uno de los lugares más sagrados, allí el hombre estuviera teniendo relaciones sexuales con una mujer delante de todas las personas? ¿Cómo fue que se llega acá? ¿Cómo un pueblo indestructible llega a un acto de moral tan bajo? La parashá Pinjas se encuentra en el libro de Bamidbar. Vemos que el libro de Bamidbar, que lo han traducido como Números, pero Bamidbar significa en el desierto. Este es un libro muy interesante y muy polémico, porque allí se encuentran muchas de las rebeldías, de los problemas, de las molestias, de las quejas del pueblo de Israel. Vemos que la primera parashá de este libro, Bamidbar, comienza con el censo.
Luego estamos haciendo un reencuentro hasta llegar a Pinjas, para ver cómo fue que se llegó a este punto en el cual un jefe de tribu toma una midianita y tiene relaciones sexuales delante de todas las personas. ¿Cómo se llega a este acto inmoral? Y es interesante porque si nosotros tomamos esta analogía para nuestra vida, vamos a descubrir muchos secretos que harán que nosotros reconstruyamos nuestra relación con el Creador. Entonces, Bamidbar, el libro comienza con un censo. Comienza con contar cada una de las cosas. Y es interesante porque así tiene que ser la persona. La persona tiene que tener un censo en su vida, tiene que tener un reencuentro, tiene que tener una programación de cada una de las cosas que ha hecho o las cosas que ha dejado de hacer, de las cosas que el Creador le ha dado, lo que no tiene. Luego, la parashá continúa, vemos que de Bamidbar pasamos a Nazó. Y en Nazó nos habla de lo que son estos mandamientos, lo que son las leyes de pureza, las leyes de infidelidad, lo que es el tikkun, las leyes de rectificación, las ofrendas que la persona siempre tiene que dar, la ofrenda diaria, ya sea una oración, ya sea una ayuda a una persona. Luego de Nazó vemos que la siguiente parashá es Beajaloteja. Y Beajaloteja, luego mira que la persona hace un reencuentro de cada una de las cosas que tiene en su vida, las que no tiene, las cuales tiene que agradecerle al Creador. La persona ve cada una de esas leyes que el Eterno le ha dado para su vida, para su beneficio. Ahí se acerca la porción Beajaloteja. ¿Qué es Beajaloteja? ¿Cómo comienza? Y dice, y cuando enciendas la menorá, cuando tú enciendas estos preceptos que venimos viendo, una organización en tu vida, cuando tú enciendas todos estos preceptos, vas a tener esa luz en tu vida. Pero el punto es que tú enciendas esa menorá. Pues si tú no enciendes la menorá y comienzas con quejas, vemos que la misma parashá Beajaloteja nos hablaba de lo que es de las codornices, que el pueblo se quejaba por falta de carne y el Eterno le envió las codornices, también le fue enviado el maná. También vemos que después viene Shelach Lejá. Pero aquí hay algo muy interesante que debemos saber. Los problemas en la vida de la persona solamente existen cuando la persona los alimenta. Pero en el momento que la persona corta con la fuente del problema, los problemas van a desaparecer. ¿Y por qué decimos esto? Porque se acerca la parashá Shelach Lejá. En la parashá Shelach Lejá vemos que había una desconfianza, dice, envías para ti los espías. Había una desconfianza de la persona de las promesas del Creador. El Creador dice, te estoy dando leyes, te estoy dando codornices, maná, te estoy dando una tierra que fluye leche y miel, y aún así tú vas a enviar unos espías para ver qué es lo que hay en la tierra. Te estoy sacando de una tierra de esclavitud para darte una tierra que emana leche y miel, te estoy dando victoria sobre reyes, y aún así tú vas a preguntar qué hay en la tierra. Esta desconfianza en Hashem molesta. Entonces, cuando nosotros empezamos a desconfiar de Hashem, nos aproximamos al siguiente parashá, Korah. En la parashá Korah, vemos que esta desconfianza ya se convierte en una rebeldía en contra de Hashem. Porque cuando nosotros desconfiamos del Creador, desconfiamos de cada una de las promesas, de cada una de las bendiciones que nos ha dado, y de sus mandamientos y de sus estatutos, y de estar dentro de los lineamientos que Él ha planteado para que nosotros sigamos nuestra vida, entonces comienza una rebeldía. La persona se empieza a rebelar en contra del Creador. La persona empieza a decir, no puede ser posible que esto tiene que ser así. Yo me voy a plantear mi propio camino. Yo soy el que voy a ser mi líder de mi vida. A mí nadie, ni un libro me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo soy el que me trazo mi camino. Entonces cuando la persona se convierte como Korah, empieza la rebeldía. Pero esta rebeldía solamente va a llevar a la persona a la destrucción. Pero el Eterno es bueno. Entonces se aproxima a la próxima parashá, que es la parashá Juká. En la parashá Juká, el Eterno aplaca su ira y el Eterno da los hukim. ¿Qué son los hukim? Son aquellos mandamientos que no tienen un entendimiento lógico. Son todos esos mandamientos que el Eterno te ha dado, te lo ha colocado allí, para que tú solamente los cumplas. No preguntando por qué, para qué, solamente por obediencia. Entonces viene Juká. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer los mandamientos sin explicación lógica y solamente a obedecer a Hashem, en ese momento nosotros creamos una barrera, nosotros creamos una protección. Nosotros creamos una cúpula indestructible que no permite que ningún enemigo entre. Y es allí donde se acerca la parashá anterior, que es la parashá Balak. Cuando nosotros obedecemos a Hashem sin pedir alguna explicación, nosotros contamos con la protección divina. Y eso lo vemos en la parashá Balak. En la parashá Balak vemos que Balak, un rey muy poderoso, contrató a Bilán, un hombre
que tenía maldiciones en su boca, tenía fuerzas espirituales de brujería, hechicería, y Balac con todo su ejército sabía que no podía vencer a Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel estaba con ellos. Y ese es el punto. Cuando nosotros cumplimos Jukab, cumplimos esos estatutos de nuestra vida que el Eterno nos ha dado, y hacemos este reencuentro, y nosotros empezamos a pegarnos al Creador, hacemos esta cúpula de protección que no permite que ningún enemigo entre. Y Balac intentó en muchas ocasiones maldecir a Israel, pero no pudo. No pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, por cumplir los preceptos del Creador, se convertía en una fortaleza que no permitía que ninguna maldición entrara. Esa es la enseñanza que trae nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos, nos convertimos en invencibles. Ninguna maldición nos puede tocar. No nos puede tocar la shohará, no nos puede tocar la brujería, no nos puede tocar la mentira, la calumnia. No hay nada que pueda tocar. Y vemos que en la parasha anterior, vemos que Balac llevaba a Bilam hacia un extremo para que pudiera ver el pueblo, para ver si le conseguía alguna falta, una falta espiritual, que el profeta Bilam pudiera maldecir a través de esa falta espiritual, hubiera esa ruptura de ese círculo de fe y pudiera maldecir por allí. El profeta Bilam decía, no consigo una falta, y lo seguía moviendo del lugar para ver si podía maldecir al pueblo, y al final no consiguió ninguna falta, hasta que Bilam le dijo a Balac, solamente hay una manera que tú puedas destruir a Israel, solamente hay una manera que tú lo puedas maldecir, solamente hay una manera que tú puedas acabar con el pueblo que es bendito. ¿Cuál es? Haciendo que el pueblo peque. Cuando tú rompes, le decía Bilam a Balac, cuando tú rompes la conexión que ese pueblo tiene con Hashem, con el Creador bendito, cuando tú la rompes, no hay nada que proteja a Israel. Porque la única garantía que Israel tiene de ser indestructible es la conexión espiritual que tiene con el Creador. Pero el punto es que cuando nosotros perdemos esta conexión espiritual, cuando nosotros perdemos la obediencia, cuando nosotros perdemos los mandamientos del Creador, ahí se rompe la conexión que hay con el Creador. Y esto es lo que sucede cuando entramos en la desobediencia. La protección divina de Dios se rompe y el Creador aleja su presencia. Y es allí donde entonces vienen las plagas, las enfermedades, es allí donde vienen las pérdidas económicas, es allí donde vienen los problemas, donde viene la tristeza, donde viene cada una de estas situaciones que ahorita actualmente al mundo está afectando. ¿Pero por qué? Básicamente porque no nos hemos encontrado en Bamidbar, en un desierto, nosotros con nosotros mismos, y empezamos a analizar, a interiorizar qué es lo que no estamos cumpliendo del Creador. ¿Cuál es nuestra desobediencia al Creador? ¿Cuál es estos mandamientos que son sin entendimiento alguno, lo estamos cumpliendo? ¿O estamos preguntando al Eterno, bueno, mira, yo voy a cumplir este mandamiento, pero ¿hay acaso algún beneficio? Si tú me das a mí mucho dinero, yo puedo cumplir tus mandamientos, pero si tú me das dinero, no puedo cumplir tus mandamientos. Y entonces caemos en una condición de condicionar al Creador por la obediencia. Y esto es un error, porque cuando caemos en eso, nos convertimos en un Cora. Hemos visto que estamos haciendo un reencuentro de cada una de las parashas hasta llegar a Pinjas. Nos convertimos en un Cora, y nos convertimos en rebeldes espiritualmente, por no seguir los preceptos del Creador, o empezar a quejarnos en contra de Él. Y es allí cuando se rompe el círculo de fe, y donde personas como Bilam, que tenían un odio hacia Israel, donde estas personas como Balac, que odiaban a Israel, que destruirlo, cuando rompemos el círculo de fe, cuando rompemos este círculo de obediencia al Creador, pueden entrar las maldiciones, Dios nos permita. Pero hay una sola manera de que estas maldiciones no entren. Hay una sola manera de no romper el círculo. Hay una sola manera de que las maldiciones no nos afecten. ¿Y cuál es? Ahí es donde llegamos a la parashá esta semana, a Pinjas. ¿Quién era Pinjas? Dice la parashá que Pinjas era un Cohen, era un hombre celoso por los mandamientos del Creador. Era un hombre que amaba la Torá, que amaba los preceptos. Era un hombre que le dio un alto en seco al pecado. Era un hombre que no permitió que el nombre de Hashem, el nombre de Dios, fuera profanado. Y esto es importante. Esto es muy importante porque esta es la base de la enseñanza del día de hoy. Esta es la base porque vemos que hemos mencionado muchos problemas, personas que han querido maldecir al pueblo de Israel, la rebeldía, hemos mencionado de la rebeldía del pueblo, la rebeldía de líderes, pero solamente hay
una actitud en la persona que hace que se ganen las bendiciones del Creador, que hace que sea invencible, que hace que sea destructible como pueblo, como persona. ¿Cuál es? Que esa persona sea como un Pinjas. Y esto es importante, porque hoy en día ese es el llamado que nos trae la Parashá. Ese es el llamado que nos trae la porción del día de hoy, que nosotros tenemos que ser como un Pinjas hoy en día. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos que nuestros compañeros, nuestros amigos o familiares están hablando de la Shon Hará? ¿Qué hacemos? Actuamos como el pueblo que lo vemos en la porción pasada, que el pueblo se quedó atónico, se quedó sorprendido. Oye, ¿qué está pasando aquí? Este hombre está teniendo relaciones sexuales frente a todas las personas. Este hombre está transgrediendo la Torá. Este hombre está profanando el nombre de Hashem. Todas las personas se quedaron atónicos. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Pinjas hizo, no, yo voy a detener esta profanación. Y ese es el punto, que nosotros tenemos que ser un Pinjas hoy en día. Hay una persona que está hablando de la Shon Hará, hay una persona que está hablando en contra de Hashem, hay una persona que está hablando en contra de las bondades y la maravilla que Hashem da cada día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos quedaremos callados, atónicos, viendo el espectáculo de la Shon Hará que hace, el espectáculo de chisme, el espectáculo de hablar mal en contra de la persona y denigrar a la otra persona. O simplemente le diremos, oye, no estés hablando mal, no hables mal de tal persona en mi presencia, no hables mal, tienes que juzgar favorablemente. ¿Cómo actuaremos? ¿Como un Pinjas o nos quedaremos callados atónicamente? También el caso cuando vemos que las personas nos recomiendan o escuchamos esta música que tiene contenido sexual, un contenido sexual que lo que hace es denigrar la sociedad, denigrar los valores y denigrar la imagen de la mujer, que aún no logra entender que analizando el contenido de cada una de las canciones que se escuchan actualmente, no logra entender cómo a una mujer respetuosa, como una dama, se logra escuchar esta canción y que la cante, que la repita, que la escuche, que la coloque como repique del teléfono. No se logra entender. No se logra entender que somos estas personas que se quedan atónicos o somos un Pinjas. Cuando vemos que las personas tienen conversaciones en doble sentido, vemos que las personas tienen conversaciones en doble sentido y ¿qué hacemos? Callamos, nos reímos, respaldamos su mensaje o simplemente actuamos como un Pinjas. Y esto es lo importante. Esto es lo importante de la parashá esta semana. Es no quedarnos callados mirando cómo se actúa con indiferencia frente a los preceptos del Creador. Nosotros tenemos que ser una luz, ya sea con nuestros actos, con nuestras palabras o con nuestra manera de ser. Tenemos que ser un Pinjas. Tenemos que ser como un Cohen, como un sacerdote que lleve la luz del Creador. Tenemos que activar las parashá anterior, Be'aloteja. La parashá anterior, Be'aloteja, cuando encienda la luz, tenemos que encender esa luz. Porque en el momento que nosotros nos comportamos como un Pinjas, que nos comportamos de esa manera y que nosotros defendamos el honor, defendamos el celo del Creador por los preceptos, en ese momento nosotros vamos a tener el pacto de paz. Nosotros vamos a sentirnos en paz con nosotros mismos. Nosotros vamos a sentirnos en tranquilidad. Y nosotros vamos a hacer como dicen los salmos. Vamos a hacer que el justo camina por valles verdes. Nosotros vamos a ser como el justo que no se sienta en la reunión de los inicuos. Nosotros vamos a ser como aquella persona que el justo florecerá como la palmera. Vamos a ser como ese justo, como esa persona íntegra. Y eso es lo que nos llama la parashá de Pinjas. Que seamos íntegros, que seamos correctos, que defendamos el honor de Hashem. Solamente en el momento que nosotros actuemos como Pinjas y seamos como Él, solamente en ese momento vamos a conseguir tener el pacto de paz en nuestra vida. Vamos a tener esa tranquilidad que tanto deseamos. Nos vamos a alejar de la tristeza y la depresión. Nos vamos a dejar de ese círculo vicioso, oscuro, que absorbe a algunas personas. Solamente cuando nos comportamos como Pinjas y defendamos el valor de Hashem, Hashem hará su pacto de paz en nosotros, como lo vemos en la parashá Pinjas. Que podamos tener ese pacto de paz y que Hashem nos haga meritorio ese pacto de paz y que seamos un Pinjas de hoy en día, de nuestra generación actual. Shalom, shalom.